Después el Papa Benedicto XVI lo reafirmó en Aparecida, donde él dijo: hay una notable ausencia de presencia de voces y líderes católicos en la vida pública. Pensemos en Cristo. Cuando funda la Iglesia, eligió a 12 bien distintos, y bien distintos políticamente. Sentó a la mesa a un cobrador de impuestos, diríamos alguien de la derecha, porque trabajaba por el régimen, que era Mateo. Pero llamó a la misma mesa también a Simón el Celote. Los celotes eran como la ultraizquierda, ¿no? Eran los que querían que cayera el sistema de los romanos. Y el Papa Francisco en Fratelli Tutti, ¿cuál fue el pasaje de la Biblia que él elige como la óptica que interpreta todo el documento? El buen samaritano. ¿Cuáles son los valores que tiene que defender el cristiano en la vida pública? A mí me parece que la óptica es la del buen samaritano. Entonces, bueno, eso me empezó a desandar el camino, pero lo que a mí me marca muy fuerte en mi camino pastoral es la elección de Francisco. A la política, los cristianos se meten en comunidad, se meten en amistad. Y la amistad es una amistad incondicional. Si tú el día de mañana decides optar por la derecha o por la izquierda, no dejamos de ser amigos, porque hay algo más profundo que nos une. Lo primero, Cristo que dice: no les vengo a llamar siervos, les vengo a llamar amigos. Descubrir el don de la amistad en la iglesia. Depende de nosotros qué camino tomamos. Y a la vez no hay una sola línea, que es la santa y la pura. Y, no hay una sola línea, hay muy distintas opciones políticas. Veamos en la historia. Tenemos a Giorgio La Pira. Giorgio La Pira fue un alcalde de Florencia, que llega a ser alcalde de Florencia, está en proceso de beatificación, fue subsecretario del Trabajo, parlamentario y alcalde de Florencia. Pero cuando llega alcalde de Florencia, llega en una coalición de los demócratas cristianos con los comunistas. Me duele ahora que varios de ellos, no todos, pero varios de ellos, en la lógica de la ideologización, se han vuelto críticos de Francisco. Y me duele mucho porque con ellos compartíamos la defensa de Juan Pablo II, de Benedicto XVI, y hoy no entienden a Francisco y prefieren leer y difundir a Olalo de Carvalho, que es un brasileño, o a Charles Morras. No tengan todavía. Mi esposa estaba buscando una mujer. Y entonces está hablando de eso. Expresa y tiene que expresar el mismo concepto, la misma. Le acompaña y le guía, de modo Debe ser realidad para usarla para poder vender el producto. Y a ti te facture todos los días. Eso es un negocio, por ejemplo. Y te lo digo porque... Sí, sí, es válido. Y entonces le dice a los obispos en la reunión, Es la hora solitaria, es la oración de San Antonio. Y entonces muchas veces la pasión de verdad el vacío. Sé y toda enfermedad en su nombre vas a María, el Señor, protector. De mi persona nunca había tocado. Y el poder que iba a hacer, pero realmente es un sincero. yo, y esto se manejaba bastante bien también. Y no es que estamos hablando aquí con la iglesia. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y
no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Bueno, José Antonio Rosas, maravilloso tenerte aquí con nosotros. Muchas gracias, Luis. Es un gusto estar en tu tierra, en tu casa. Sí, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo hace que nos conocemos? Bueno, la primera vez que nos conocimos, si no me equivoco, Cuenta la anécdota. fue en un concierto que estabas dando en Monterrey. Estabas presentando un disco de Manos Unidas, Ajá. ¿cierto? Sí. Y me impactó mucho tu música porque unía el mensaje cristiano con el compromiso social. Ese disco, el de Manos Unidas, y además estabas, me acuerdo porque los compré y hasta el día de hoy ya son piezas de colección los cassettes, el de Solidaridad, Ajá. muy bonito. Bueno, entonces ahí nos conocimos, ahí conversamos brevemente, después, años después, estaba yo buscando la mujer de mi vida, buscaba yo la que quería que fuera mi esposa, estaba yo buscando una mujer que me cambiara la vida, y nos encontramos en la JMJ de Toronto. Me esperé al final de tu concierto y nos fuimos platicando en el metro, y de ahí pues tú siempre has sido muy audaz, entonces te dije, bueno, vas a ir a México, pasa por mi casa, entonces fuiste a mi casa, a Puebla, y ya muchos años después nos reencontramos gracias a la magia del internet en tiempos de pandemia, y hemos empezado a hacer cosas juntos, que para mí ha sido un regalo hacer cosas contigo en lo que nosotros trabajamos en América, que es la Academia de Líderes Católicos. Cuéntanos de la academia. Bueno, la Academia de Líderes Católicos es un centro de formación internacional que busca formar católicos para la vida política. Desde el Papa Juan Pablo II señaló la gran preocupación del déficit, de la ausencia de la presencia cristiana en la vida pública. Después el Papa Benedicto XVI lo reafirmó en Aparecida, donde él dijo: hay una notable ausencia de presencia de voces y líderes católicos en la vida pública. Y el Papa Francisco, en un encuentro de la Pontificia Comisión para América Latina, dijo: no se puede explicar cómo en el caso del continente americano, un continente de mayoría de bautizados, haya un déficit de la presencia cristiana en el espacio público. Y entonces en el año 2006, con el apoyo de algunos obispos chilenos, arrancamos esta experiencia de formación que busca primero recordar el compromiso político y social que tenemos los cristianos. San Juan Bosco decía: el buen cristiano es un buen ciudadano, y se ha olvidado. El segundo es que el espacio político es un espacio que no podemos renunciar a tener presencia y a tener nuestra voz como cristianos. Sturla, el cardenal Daniel Sturla, dice que los cristianos tenemos que renunciar a tener pretensiones de voz hegemónica en la sociedad. O sea, no estamos acá para decir o imponer lo que creemos, pero también tenemos que tener la valentía de proponer nuestra identidad cristiana en el concierto plural. Entonces, en el año 2006, en un contexto de la primera crisis social juvenil que existe en Chile, que es el primer movimiento estudiantil que existe en los últimos 15 años, que ya señalaba la crisis del modelo económico social chileno, siendo Chile el país ejemplar, entre comillas, del consenso de Washington, el primer país que logra reducir la pobreza a la mitad en el continente, el primer país con crecimiento en los años 90 de un 4 o 5% anual en el PIB, y de repente en el año 2006 son estudiantes de menores de 18 años de edad que salen a las calles con una gran rabia, señalando que el modelo económico había dejado excluido a generaciones. Y entonces, en ese contexto, con la iglesia local, porque yo soy mexicano, no soy chileno,
nos dimos cuenta de un drama, que en ese movimiento social muy legítimo, donde denunciaba problemas con respecto al sistema, y en una iglesia chilena caracterizada por una gran presencia cristiana en los movimientos de transformación social, cuando estuvo la dictadura en Pinochet, fueron católicos y fueron cristianos los que lideraron la defensa de los derechos humanos desde la vicaría, de la solidaridad. Fueron cristianos los que defendieron esos años de la dictadura. Bueno, pues en este movimiento social había una cero presencia cristiana. Y pues lo que reflejó es que la iglesia había dejado de formar en el compromiso político, en el compromiso social, y lo que ya habían dicho los papas, una notable ausencia. Entonces, hicimos una apuesta que fue una escuela de formación, se llamó Escuela de Líderes Católicos, y la pretensión fue muy modesta. Convoquemos a jóvenes menores de 18 años de edad, de todos los colegios de Santiago, colegios del Barrio Alto, colegios populares, colegios religiosos, colegios laicos, que fuera plural, que invitáramos a que dictaran clases católicos que están en política en los distintos partidos, en la derecha, en la izquierda, en el centro, para eso, para animar al compromiso público. Y esa semillita fue creciendo, y pues ha sido realmente el camino, pues la sorpresa de la providencia. Hoy día la academia es una red con presencia en 13 países, estamos en Estados Unidos, ha acabado de arrancar ahora en Madrid, en España, en Europa y en prácticamente toda América Latina. Y ya no solamente es formar, sino también es acompañar a aquellos que tienen responsabilidades políticas a vivir su vocación política a la luz de la fe. ¿Qué es lo más difícil para convencer a un político supuestamente católico que se involucre en un movimiento con otra gente que son de otra línea y de otra forma de pensar, etcétera, etcétera? ¿Eso es complicado? Sí, en la época en que vivimos hoy, vivimos una época de una gran polarización, de un gran maniqueísmo, de dividir todo en buenos y malos, de blancos y negros. Pareciera que hemos vuelto así en una máquina del tiempo a los años 50, a la Guerra Fría. De hecho, a mí en lo personal, por mi historia de vida, me resulta sorpresivo y escandaloso que hoy el tema de la discusión pública sea comunismo. Si este gobierno es comunista o no es comunista. La última gran encíclica política social del Papa Francisco, que es Fratelli Tutti, que es una encíclica dedicada al mundo político, no le dedicó ni una sola palabra al comunismo. A mí me parece que son castillos de arena lo que hay. Entonces, yendo a tu pregunta, hoy estamos en un contexto de una sociedad de una gran desconfianza, en el mundo político sin duda alguna, pero también en el mundo religioso, tratando de identificar todo en amigo-enemigo, el que piensa como yo, y el que no piensa como yo es mi enemigo, y tratando de identificar o ponerle adjetivos al bando contrario. Entonces, la academia, que recoge pues, el camino educativo que el Papa Francisco ha señalado con gran fuerza, que es Fratelli Tutti, todos somos hermanos, y sustituir los adjetivos de amigo-enemigo por los sustantivos de hijos y hermanos, todos somos hijos del mismo Padre, y por tanto todos somos hermanos, seamos buenos o malos, y también hay un documento que para nosotros es muy importante, que es Corrupción y Pecado, de Jorge Bergoglio, cuando era arzobispo de Buenos Aires, y decía, cuidado con el que diga que no es pecador. Aquí todos somos pecadores, o sea, el trigo y la cizaña crecen al interior de cada corazón. Entonces eso de estar señalando quiénes son los buenos y son los malos, pues lo primero que tienes que ver es tu corazón. Entonces en la vida política hoy día es muy complicado, es a contracorriente hoy las voces más es de hablar justamente los buenos son los conservadores o los buenos son los progresistas, y estar identificando enemigos. En el populismo, que el populismo no es de izquierda ni derecha, el populismo es transversal y hay populismos en todos lados. La síntesis del populismo es eso, es personificar enemigos y por tanto sentarse a dialogar, sentarse a conversar. Diría yo hoy
poco contracultural, pero es extraordinariamente necesario en el mundo en que vivimos. ¿Cómo un católico puede encontrar su identidad política? Tiene que involucrar hasta lo máximo el hecho de que me siento identificado totalmente con esta línea, con este grupo político, con este político que me representa. Si tengo una desavenencia con él porque hay algún puntito en el que no estoy de acuerdo, ¿cómo voy a abortar a esta persona? O eso nos aísla inmediatamente del mundo político porque no tengo identidad, no puedo identificarme con nadie y por lo tanto voy fuera, yo ni voto siquiera. Yo partiría por la identidad. ¿Qué es un católico que quiere tener un compromiso político y social? ¿De dónde parte? ¿De la defensa de la vida? ¿O del trabajo por los más pobres? Yo creo que la identidad del cristiano en la vida política parte de su encuentro personal con Cristo. O sea, al final, el católico en política es católico y la iglesia no le interesa formar políticos. A la iglesia le interesa formar cristianos que viven su vocación laical y su vida de fe en medio del mundo, en la vida política. Entonces, si partimos por eso, lo que me va a identificar como un católico en la vida política es mi vida de fe, mi relación personal con Jesús, que tiene expresiones políticas y sociales. La fe tiene consecuencias sociales, dice Evangelii Gaudium del Papa Francisco. Ahora, la realidad, la vida en la que yo me desenvuelvo, no es una vida de ángeles. La política no la hacen ángeles, la hacen seres de carne y de hueso. Y la política, como decía muy bien un politólogo, es el arte de lo posible, de lo que se puede hacer posible. Uno jamás tiene que renunciar al máximo bien posible, pero sabiendo que ese bien se encarna en situaciones contradictorias, problemáticas, donde muchas veces los medios son limitados. Y es ahí, lo más sencillo es poner todo en blanco y negro, pero la realidad no es blanco y negro. Entonces, el desafío es apostar al discernimiento, ejercer mi libertad para, en el marco donde yo me desenvuelvo, tratar de construir el reino en las mejores condiciones posibles. Decía Jacques Maritain que un cristiano que se mete a la vida pública no debe de tener miedo a mancharse las manos con la realidad, siempre y cuando no se manche el corazón. Y yo diría que esa es la diferencia entre un pecador y un corrupto. Los cristianos que están metidos en el mundo, en la política, como lo están en cualquier institución, son pecadores, somos personas frágiles que caemos, que tenemos tentaciones. No podemos pensar o aspirar que el católico que está metido en política tiene otro linaje distinto al de nosotros, pero la diferencia con el corrupto es que no se corrompa el corazón. Te habrán echado en cara que por qué tanto esfuerzo en crear un espacio donde sea plural de todo. ¿Por qué no crear un partido político católico? Claro, esta es otra tentación. El Papa Francisco la ha dejado claro. Textual dijo en una audiencia que nos dio a la academia hace ya varios años: el partido católico no va. La tentación es unir políticamente a los católicos. En este mundo en el que estamos, bueno, pues juntemos a todos los católicos y hagamos nuestro partido. O todos los católicos tienen que votar por determinado partido. Y es erróneo. Primero, porque la iglesia es como una orquesta sinfónica, en donde hay muy diversos instrumentos. Hay bajo, contrabajo, violín, platillos, tambores. La uniformidad no es parte de la iglesia. Pensemos en Cristo. Cuando funda la iglesia, eligió a 12 bien distintos, y bien distintos políticamente. Sentó a la mesa a un cobrador de impuestos, diríamos alguien de la derecha, porque trabajaba por el régimen, que era Mateo. Pero llamó a la misma mesa también a Simón el Celote. Los celotes eran como la ultraizquierda, ¿no? Eran los que querían que cayera el sistema de los romanos. Y los sentó a la mesa y los llamó a todos ellos como sus discípulos. Entonces, la iglesia, su riqueza es su diversidad. De una misma fe, decía
San Pablo VI, se pueden derivar distintos compromisos políticos. De una misma relación personal con Jesús, yo puedo llegar a respuestas diferentes. Por tanto, ¿cuál es la apuesta de la Iglesia? Si no es la unidad política de los católicos o el partido de los católicos. Lo que la Iglesia quiere, y el Papa lo ha dicho así expresamente, es que cada católico viva su compromiso de fe en las distintas opciones políticas que hay. Y el católico que está en un partido de izquierda, viva su fe dentro de esa opción de izquierda. Y el que lo hace desde la derecha, el que está arriba, abajo, en el mundo empresarial, en el mundo sindical, en el mundo social, sabiendo que nuestras opciones políticas son opciones. Como cuando nosotros elegimos un club deportivo, si uno le va al Real Madrid o uno le va al Barcelona, no son dogmas, ¿verdad? Son opciones. Es legítimo que uno le vaya a un club deportivo al otro, es legítimo que uno quiera votar por una opción o por otra, pero mi identidad cristiana yo no la puedo renunciar. Yo puedo quitarme la gorra del Barça o me puedo quitar la gorra del Real Madrid, pero no puedo quitarme mi identidad de hijo, de padre de familia y de cristiano. Y eso es lo fundamental, que metidos en la opción política sea nuestra fe la que ilumine nuestros compromisos y nuestras respuestas políticas. Sí, estarán de acuerdo, pero hay ciertos márgenes, hay ciertas fronteras que no se pueden pasar. ¿Cuáles son las fronteras que no se debieran poder pasar? Pues nuevamente, no hay fronteras. Respondiendo al debate un poco que hay, las fronteras no son tres. Los valores no negociables de la Iglesia no son tres. Sería una Iglesia monocromática. Pensar que todo el mensaje de la Iglesia se defiende, se resume en la vida, en la familia y en la libertad, como algunos lo dicen. Porque es tan importante la defensa de la vida de los no nacidos como la defensa de la vida de los migrantes. Y es tan relevante la defensa de la dignidad de los excluidos como la defensa del matrimonio y de la familia. Y luego, los valores no negociables no son 3, no son 4, no son 5, son mucho más. Y luego, nuestra fe no está para atrincherarnos, únicamente para estar defendiendo como se tiene que hacer antes, sino está para iluminar las nuevas realidades. Es muy curioso, en la encíclica Fratelli Tutti, ustedes saben que cada encíclica, pues siempre la encíclica inicia con un pasaje del Evangelio de la vida o de la Biblia, que es la que ilumina todo el mensaje de esa encíclica. Y el Papa Francisco en Fratelli Tutti, ¿cuál fue el pasaje de la Biblia que él elige como la óptica que interpreta todo el documento? El buen samaritano. ¿Cuáles son los valores que tiene que defender el cristiano en la vida pública? A mí me parece que la óptica es la del buen samaritano. Aquellas situaciones de dolor y sufrimiento tiene que tender la mano y levantar al que ha caído del camino. Hay otra óptica que no es la del Papa, que se ha levantado en algunos movimientos políticos, que es legítimo en sus movimientos políticos, pero no se puede confundir eso con la fe, que es la famosa lucha cultural. Entonces todo se quiere reducir a una lucha cultural en defender ciertos patrones y valores culturales, olvidándose que además la fe se ha encarnado en muy distintas culturas. Y es un error confundir la fe con una cultura determinada. Y es perverso asociar la fe, que es la relación y el encuentro personal de Jesús, con una ideología política. El buen católico no es de derecha ni de izquierda. El buen católico es el que tiene una relación personal y vive con Jesús y vive su vida de fe coherente en cada opción política que hay. Y luego me dicen, es que es muy difícil ser católico en una opción de izquierda. Yo milité en partidos políticos de centro derecha en México y les puedo decir que es igualmente difícil también ser católico y ser coherente con tus principios en una opción de derecha o opción de izquierda, porque al final es poner en primer lugar tu identidad cristiana por tus opciones políticas y en algunos casos hasta por tus conveniencias políticas. Me gustaría que contaras tu experiencia personal. Tú militaste en una determinada línea, en determinados partidos políticos, pero cuéntanos tu historia, cómo llegaste a ser quien eres, a pensar en lo que haces, cuéntanos tu vida personal y tiene mucho que ver también cómo te identificaste como cristiano dentro de este campo político, ¿no?
Pues yo descubrí, para mí, yo tengo una vocación política. O sea, desde muy chico sentí que Dios me llamaba a vivir mi vida laical en el ámbito político. Y siendo adolescente, entré a militar en organizaciones políticas de católicos, que no es organizaciones de la iglesia en política. Lo cual, explícalo una vez más, parece una cosa semántica, sí, pero no es lo mismo. Sí, no. Una organización política de católico es que al interior de esa institución hay gente católica que está actuando en la política con su autonomía, su libertad, pero no es la opción de la iglesia. ¿Me explico? Perfectamente puede haber un movimiento social que está formado por católicos que optan por la izquierda o por la derecha, pero no es la organización de la iglesia. ¿Me explico? Hay gente que dice, este es el único partido con el que un católico puede identificarse. Fíjate que tuvimos un encuentro hace como 8 años, latinoamericano, de católicos en política, convocado por el CELAM y por el Vaticano. Estaban 20 cardenales, había como 10 jefes de Estado y había como 100 políticos de todo el continente. Y el primer día, el cardenal Marc Ouellet, un cardenal canadiense, que fue prefecto de los obispos muchos años, dijo, aquí, se los dijo así, se me quedó grabado, porque estaban sentados ahí todos, ¿no? Y dijo, aquí nadie tiene derecho a decir quién es buen cristiano. Y vivimos muchas veces en la iglesia el que dice, no, es que el buen católico es el que está en este partido, el que es buen católico es el que está por allá. Y a mí me llamó mucho, le dijo, aquí nadie tiene derecho a decir quién es bueno y quién es malo. La iglesia convoca a todos sus hijos. Volviendo a mi historia de vida, yo de jovencito entré a militar en una de estas organizaciones, con una característica muy determinada. Era una organización en la que yo milité o participé muy de derechas, muy de derechas. Yo he aprendido, a partir de los errores de mi vida, que no hay blanco y negro. Entonces, hoy no puedo decir todo era absolutamente negro y tampoco en ese momento puedo decir todo era absolutamente bueno. Entonces tenía muchas contradicciones. ¿Qué cosas positivas yo descubrí en esa organización que yo milité? Descubrí el valor de la lucha, el compromiso, me acercaron las encíclicas, me hablaron del compromiso social del cristiano. ¿Qué cosas negativas? La ideologización de la fe. Los buenos, todo se dividía en listas de buenos y malos. Había obispos buenos, obispos malos. A los obispos malos había que hacerles la guerra. Todo al final se reducía en una lucha. Y pedagógicamente, muy erróneo, pelagiano, porque el fundamento del compromiso era la cultura de la muerte que quería atacar a la iglesia. Como ese círculo negro que va sembrando toda la oscuridad en el mundo. Entonces, frente a esa cultura de la muerte, los cristianos tenemos que organizarnos y dar la lucha y combatir. Y yo lo encontraría erróneo y pelagiano. ¿Por qué? Porque la primera palabra no la tiene el pecado ni la cultura de la muerte. La primera palabra la tiene Dios. Dios nos creó por amor. Lo que el Papa Francisco después llama en Evangelii Gaudium, Cristo nos primerea. La otra cosa es muy voluntarista. Yo veo el mal y entonces soy en la iglesia porque tengo que responder a ese mal. No, la primera palabra es que Dios te ama, seas lo que seas y como seas. Y respuesta de ese amor de Dios es que tú quieres responder. Y ciertamente, inserto en un mundo con muchas discrepancias, contradicciones, donde habrá que defender con valor o anunciar con valor lo que uno cree. Entonces yo estuve muchos años en una organización muy de derechas en México. En esa organización de derechas, como te decía yo, pues se me hablaba de obispos buenos, obispos malos, una gran fidelidad al Papa, en esa época Juan Pablo II, que fue el Papa de mi juventud, pero una gran desconfianza a todo el magisterio latinoamericano. Así como decir, lo bueno es lo que venga de Roma y ten desconfianza de Romero, o ten desconfianza del Cámara, ten desconfianza de los episcopados latinoamericanos. Y cuando yo viajo a Chile, porque viajé a Chile a estudiar un posgrado, lo que dice el Papa es cierto. La realidad
cuando tú empiezas a tocar la realidad es mucho más grande que las ideas y los prejuicios que uno tenga. Entonces, a mí me habían dicho, por ejemplo, muy mal del cardenal Raúl Silva Enríquez. Y estando en Chile descubrí que Raúl Silva Enríquez fue un extraordinario pastor, valiente, y estas contraposiciones, por ejemplo, en este ámbito era fidelidad al Papa Juan Pablo II porque Raúl Silva Enríquez pues, no había sido fiel. Y estando yo en Chile, pues resulta que Juan Pablo II, cuando fue a Chile, fue a respaldar con todo a Raúl Silva Enríquez en todas las peleas que había tenido con Pinochet en la denuncia de los derechos humanos. Entonces, bueno, eso me empezó a desandar el camino, pero lo que a mí me marca muy fuerte en mi camino pastoral es la elección de Francisco. Yo todavía estando en esta organización, en la lista de buenos y malos, en la lista de malos aparecía el arzobispo de Buenos Aires, Jorge Mario Bergoglio. Por progresista, por liberal, porque era poco valiente, porque era poco claro, porque se juntaba con protestantes, porque no respaldaba a los movimientos pro vida tan fuertemente, porque se sentaba a dialogar con los malos, porque tenía un discurso demasiado social. Y cuando renuncia el Papa Benedicto XVI, en esas 2 semanas que duró la elección del nuevo Papa, hablando con obispos chilenos y sacerdotes chilenos que conocían a Bergoglio, y estos obispos me parecían gente muy bien formada, me dijeron, no, Bergoglio es un místico. Y dije, ¿cómo que es un místico? Sí, es un hombre que en Aparecida, la misa de él la celebraba a las 4 de la mañana. Y me contaba uno de ellos, me dice, yo fui a la misa nada más por metiche y nunca pude dejar de ir todos los días a misa. Porque hay algo extraordinario en él. O sea, él tenía misas todos los días a las 4 de la mañana. Él era el presidente del comité de redacción de Aparecida, le ponen 2 sacerdotes para que lo apoyen, y entonces uno de ellos que lo ponen para apoyar, lo primero le dice, eminencia, ¿a qué hora es la misa para que lo ayude? No vengas. ¿A qué hora es? A las 4 de la mañana. Es que yo celebro muy temprano, a las 4 de la mañana. No, yo voy a venir. Y me dijo él, yo dije, voy a ir el primer día, nada más para cubrir formas. Pero era con tanto recogimiento, con tanta paz que celebraba la misa, que no me la pude perder todas las demás. Y entonces me llamó mucho la atención, y cuando lo eligen papa, a mí en lo personal, en lo psicológico, como es la película de Matrix, que ves que se tiene que tomar 2 pastillas, cuando eligieron a Bergoglio yo dije, aquí no hay más que 2 sopas. O el Espíritu Santo se ha equivocado, o yo me he equivocado, y con mis amigos o mis compañeros en esta organización de derechas nos hemos equivocado. Y por la misma formación que ellos me habían dado, que me habían dicho que todo con el Papa, nada sin el Papa, pues me quedó claro pues, que nos habíamos equivocado. Y entonces, como soy muy apasionado, pues viajé a Buenos Aires, me junté con gente, leí todo lo más que pude con él, y para mí fue un descubrimiento. Y todo lo que él denunciaba desde arzobispo de Buenos Aires y ahora como papa, me lo encarnaba a mí. El pelagianismo que acabo de decir. Creer que yo era muy bueno porque conquistaba 20 gentes para el grupo o hacía eventos con 300 personas, y entonces yo llegaba a misa como diciendo yo me lo merezco porque yo soy de los leales, de los fieles, y no es cierto. O sea, reconocer y dar cuenta que era yo un miserable pecador y que realmente en la iglesia estaba yo porque Dios me seguía perdonando mi cochinero y mi miseria cada vez que me iba a confesar. Y luego Francisco Bergoglio denuncia mucho el gnosticismo, que es otra herejía, que es reducir la fe al conocimiento. Yo me sabía de memoria todos los compendios de doctrina social de la iglesia y pensaba que eso me hacía buen cristiano. Y uno se puede saber muchas cosas y ser un pésimo cristiano. Y la parábola del trigo y la cizaña, que ya la mencioné, o sea, en lugar de estar buscando enemigos, pues más bien reconocer la miseria que hay en uno. Entonces para mí ha sido fascinante la elección de Francisco. Mi papa de la juventud fue Juan Pablo II, en él viví mi compromiso juvenil, con Juan Pablo II me casé, Benedicto XVI fueron los primeros años de mi matrimonio, pero como me lo dijo,
uno que después se volvió mi padre espiritual, el cardenal Carlos Aguiar, arzobispo de México. Cuando le conté todo mi proceso, me dijo: lo que tú viviste fue una conversión pastoral. Lo que hiciste fue desideologizar la fe. Y no hiciste, es un camino que vas a hacer toda la vida. Y eso se lo debo a Francisco. Y bueno, la elección de Francisco a mí me llevó, en últimas consecuencias, a romper con una relación que la que llevaba yo muchos años, comprometido muchísimo. Mi vida giraba en torno a ella y acabé por salirme de ella. Otra cosa que descubrí con Bergoglio es que cuando uno está en este tipo de grupos, uno tiene compañeros de lucha, tiene cómplices. Damos la vida por un ideal, no por una persona. Y el ideal hasta era confesional. Viva Cristo Rey era nuestro ideal, que Cristo reine. Pero no era la persona de Jesús. Era un ideal que tenía determinadas formas políticas, sociales. Y entonces al final lo que tienes son cómplices. ¿Y en qué me di cuenta? Que cuando yo me salí de esa organización que llevaba yo muchos años y a la cual yo había entregado mucho y había hecho muchas cosas, pues me quedé solo. Los que supuestamente eran mis compañeros y hermanos de lucha, en el momento en que yo dejé de luchar por el mismo ideal, como si no me conocieran. Y lo confronté con uno y le dije: es que éramos amigos, jamás me buscaste para decirme por qué te fuiste. Y me dijo, amigos, lo que se dice amigos, no éramos. Éramos compañeros de lucha. Y es lo que aprendí con Bergoglio, con Francisco, que es un elemento clave para no ideologizar la fe. La amistad auténtica es un criterio para verificar cuando una experiencia es verdaderamente cristiana. Y después, en una audiencia con el Papa, nos lo dijo así con toda claridad. Dijo: ustedes que están metidos en política, si tú al meterte en política te encuentras solo, lo más seguro es que acabes siendo manipulado e instrumentalizado por otro. A la política, los cristianos se meten en comunidad, se meten en amistad. Y la amistad es una amistad incondicional. Si tú el día de mañana decides optar por la derecha o por la izquierda, no dejamos de ser amigos, porque hay algo más profundo que nos une. Lo primero, Cristo que dice: no les vengo a llamar siervos, les vengo a llamar amigos. Descubrir el don de la amistad en la iglesia. ¿Cómo reaccionaron tus ex amigos? Yo no les llamo ex amigos, y son mis amigos. Me duele mucho. De hecho, mi mujer se enoja y me dice, porque en mi corazón yo tengo una gran gratitud por esa institución, que además fue donde yo descubrí mi compromiso. Y ellos me enseñaron que primero era la fidelidad a Pedro. Me duele ahora que varios de ellos, no todos, pero varios de ellos, en la lógica de la ideologización, se han vuelto críticos de Francisco. Y me duele mucho porque con ellos compartíamos la defensa de Juan Pablo II, de Benedicto XVI, y hoy no entienden a Francisco y prefieren leer y difundir a Olalo de Carvalho, que es un brasileño, o a Charles Maurras, o defender a Donald Trump, que al final dejarse educar y corregir por Francisco. Pero les tengo cariño. ¿Cómo reaccionaron? En el mejor de los casos, pues indiferencia, que me dolió, pues, porque habíamos compartido mucho. Y en el peor de los casos, pues con una crítica. Lo que ocurre muchas veces en esos grupos, cuando alguien se sale, que al final es una poco mentalidad de secta, en lugar de decir, pues tiene la libertad de haber optado otro camino, la interpretación siempre es: han traicionado la fe, han traicionado los ideales, seguramente se fue porque se ha corrompido ideológicamente. No caben los matices. Y pues así es como han reaccionado ellos. Ahí se juega muchísimo, porque hay muchísima gente, yo estoy pensando, muchísima gente creativa que trabaja en el campo de la imaginación, de las emociones y tal, que a veces no profundiza excesivamente en estos temas políticos, ¿verdad? Porque piensa que eso es otro campo, ¿verdad? Y hay un maniqueísmo tremendo. O sea, o estás con nosotros o estás con los demás.
Si te defines por determinados temas o si no te defines sobre estos temas de acuerdo a nosotros, estás fuera de nosotros, ¿no? Entonces, muchísima gente quiere ser imparcial. No, yo es que soy imparcial, políticamente no. No me defino políticamente. ¿Eso es correcto? ¿Una persona puede decir una cosa así? Bueno, lo primero que decías es olvidar la primacía de la gracia. O sea, es Dios quien conduce la historia de nuestras vidas. Normalmente queremos nosotros controlar todo. Y entonces hasta yo en esos grupos que estábamos hacíamos hasta la caracterización del buen cristiano. Y casi que tiene que caminar por tal lado, irle a este club. Entonces hacemos un listado. Y Dios no se mueve así. Dice Francisco que Dios es el Dios de las sorpresas. Y el rostro de Dios en nuestra vida habla de muy distintos rostros. Incluso de aquel que lo persigue, ahí puede estar el rostro de Dios. Dios te habla a través de la realidad. Ahora, lo que tú me planteas, de aquellos que dicen, pues mejor no me meto en la política porque la política mancha y prescindo. Decía un cardenal hondureño, que fue el coordinador del grupo de los cardenales que ayudaba a Francisco. Decía que en el fútbol, si tú no haces goles, otros te hacen los goles. Cuando tú renuncias en un partido de fútbol a tratar de atacar el arco del frente, pues al final estás a la defensiva y te acaban metiendo el gol. Y él decía, cuando los cristianos renunciamos a hacer política, le dejamos a otros que hagan la política. Entonces después no nos quejemos. No voy a entrar solamente al tema de la ideología de género y al tema del aborto, que es real. No, hablemos de otras cosas todavía más sencillas y más real. Cuando nos quejamos de que maltratan al migrante, cuando nos quejamos de que el Estado no da respuestas suficientes al que no tiene casa, al que no tiene alimento, es porque hemos renunciado a la política. La política es como El Señor de los Anillos, como esa novela de Tolkien. La política puede ser un gran medio para ayudar y cambiar vida de muchísimas personas y también puede ser un medio, un instrumento de corrupción de muchísima gente. Pero el error sería renunciar a ello. Tenemos que entrar a ese campo. Me lo decía un empresario antes de venir. Decía, mira, yo por eso no me gusta la política. Yo como empresario, ahora que vine, un niño tiene problemas de la vista y mira, ¿yo qué hice? Le cambié la vida. Yo contraté un hospital y ahora lo van a operar y va a ver bien. Esto es lo que puede hacer un empresario. ¿Yo para qué me voy a meter a la política? Y yo decía a mis amigos, tienes razón, pero es un miope. Porque si nos metemos a la política, en lugar de que dependa de la generosidad del bolsillo de un empresario, es organizar la arquitectura del Estado para que justamente las políticas públicas no sean la excepción, un niño, sino que niños que no tienen los medios, sus familias, para cubrir una operación, lo puede hacer el Estado. Pero para eso se tienen que meter los cristianos. Entonces, vuelvo a lo que dije al inicio, un buen cristiano es un buen ciudadano. Una fe que aliena de la realidad, una fe que te aleja de los demás, es una fe que realmente no es auténtica, no es real. No puedes decir que amas al Dios que no ves y no amar al prójimo que sí ves. Y la política es el instrumento para hacer eso. La política tú la puedes concebir como lo definía Maquiavelo. Maquiavelo decía que la política es el arte de conservar y obtener el poder. Pero también la política la podemos entender como la define la Iglesia. La política es el arte de construir el bien en la comunidad. Depende de nosotros qué camino tomamos. Y a la vez no hay una sola línea que es la santa y la pura. Y, no hay una sola línea, hay muy distintas opciones políticas. Veamos en la historia. Tenemos a Giorgio La Pira. Giorgio La Pira fue un alcalde de Florencia que llega a ser alcalde de Florencia. Está en proceso de beatificación. Fue subsecretario del Trabajo, parlamentario y alcalde de Florencia. Pero cuando llega alcalde de Florencia, llega en una coalición de los demócratas cristianos con los comunistas. Él, Giorgio La Pira, pertenecía al interior de la democracia cristiana italiana del sector de izquierda. Pero tienes a Carlos Abascal, que fue un ministro del Interior de México, un hombre de derecha,
de centro derecha que han solicitado abrir su proceso de beatificación, el cual se iba una vez al mes de retiro. Cuando muere Carlos Abascal, un político de izquierda, Ricardo Monreal, levanta la mano y dice: yo quiero dar el testimonio. Políticamente estábamos en las antípodas, pero ese hombre me invitaba cada mes a irme de retiro con él. Y tienes a Julius Nyerere, que fue presidente de Tanzania, que es considerado el padre del socialismo africano. Está en proceso de beatificación. Y tienes a Konrad Adenauer, que era un hombre de centro derecha. O tienes también a Robert Schuman, que es siervo de Dios, fundador de la Unión Europea, militante del movimiento republicano, que era un hombre de derecha. ¿Qué quiero decir esto? La santidad no es monocolor. Se puede ser, yo creo de verdad que se puede ser buen católico y tratar de vivir la fe en cualquier opción política, siempre y cuando tú pongas en segundo lugar tu opción política, tus preferencias políticas, por tu identidad cristiana. Repito, es que lo que se dice muchas veces es que hay ciertas fronteras que están muy definidas y por lo tanto hay opciones políticas que ni siquiera pueden ser consideradas por un católico. Ahora, las fronteras sí están delineadas, están en la enseñanza de la Iglesia, pero las fronteras no es el Partido Popular o el Partido Socialista. Las fronteras es la humana, las fronteras es el bien común, la solidaridad, la subsidiariedad, la inclusión social de los pobres. O sea, son principios, pero estos principios yo creo que se pueden encarnar en las muy distintas realidades. Ahora, ¿quién te tiene que decir? Tu conciencia, una conciencia bien formada. ¿Hasta dónde caminas? ¿Qué pasos das? ¿Qué opciones das? Y él me decía un hombre que fue muy importante en el pensamiento social cristiano, Guillermo León Escobar. Fue, yo diría que el último gran católico colombiano en política. Murió hace unos 5 o 7 años. Decía Guillermo León Escobar que el papel del católico en la vida política es ser explorador. Es como entrar a una mina e ir tocando las nuevas realidades e ir atreviéndose a dar nuevas respuestas. El católico que está en política no está para repetir recetas del pasado. Pongo 2 ejemplos. Cuando entra en crisis la Edad Media y surgen las primeras fábricas, entra en crisis la monarquía y surgen las primeras repúblicas, fueron católicos que entraron a la vida política, que como exploradores dijeron: en estas nuevas realidades vamos a atrever a darnos respuestas nuevas. Y se atrevieron a meterse a partidos políticos, y se atrevieron a ser candidatos, y se atrevieron a meterse a la república, cuando había otros que decían: es que el cristianismo es lo mismo que la monarquía. La república en sí es anticristiana, la modernidad es anticristiana. Gracias a estos, que algunos de ellos están en los altares, como el que acuña el concepto de la democracia cristiana, Federico Osana, es un santo. Varios de estos fundaron partidos políticos. A ellos les debemos la Rerum Novarum. La gran encíclica social de León XIII no era que León XIII fuera un gran experto de la ciencia política o de la sociología. León XIII recogió la experiencia de estos, de Osana, de Albert Lemoun, de Manuel von Ketteler, de Luigi Sturzo, y lo formuló en doctrina. Hoy nuevos problemas, el cambio climático. ¿Qué pasó cuando Francisco publica Laudato Si? Yo todavía me acuerdo que en titulares de revistas americanas, incluso algunas católicas, diciendo: el cambio climático es una mentira, es una falsedad, diciendo: ¿qué te tiene que meter Francisco a hablar de cambio climático si él no conoce? ¿Qué ha hecho Laudato Si? Lo mismo. Frente a nuevos problemas que tenemos, el problema del cambio climático, pongo un ejemplo muy concreto: los basurales. Estaba yo en Sao Paulo, hablando con la señora que es responsable de la pastoral de las personas que viven en calle. Y me dice ella: yo he recibido amenazas de muerte. ¿Por qué? Porque hice una denuncia contra los basurales. Los basurales son los lugares donde se deposita toda la basura.
y lo manejaban empresas privadas. Y normalmente los basurales estaban en las zonas más pobres. Entonces a los más pobres les daban esas condiciones que además degradan la convivencia. Cuando empieza a denunciar eso, las mismas compañías le empiezan a amenazar de muerte. Bueno, ¿qué hizo Francisco? Si uno lee en Laudato Si, recoge la experiencia pastoral de ella, del Der Cámara, de los obispos que están en la Amazonía, y hace las denuncias públicas justamente de esos problemas. El papel del católico justamente es atreverse a dar nuevas respuestas a nuevos problemas. Y en eso te puedes equivocar. Es legítimo equivocarse, habrá que hacer prueba-error. Por eso es que aquel que te dice hay una sola fórmula, hay una sola receta, hay que desconfiar, en primer lugar, de que no está pensando la realidad, porque la realidad es muy compleja y hay que atreverse a tocarla, a mirarla y a dar nuevas respuestas. ¿Tú te metiste directamente en política o nunca has tenido la tentación? Sí, me metí en política. Antes de fundar la Academia de Líderes Católicos, fui dirigente político, fui coordinador nacional de la formación de juventudes, estuve en una campaña presidencial coordinando los movimientos universitarios. Para el que tiene vocación política es apasionante. Claro. Y es como jugar en la primera liga, ¿no? Pues sí, ¿no? Porque no es, o sea, depende de a qué le llamas primera línea. Y yo creo que lo que yo hago en la academia responde también a la vocación política. Ahora, ¿qué queremos en la academia? Nosotros en la academia no estamos acá para hacer cursos. Son un medio los o para cursos. teorizar todo el tiempo. No, eso es todavía una tentación. En pláticas de café podemos decir lo que hay que hacer. Nosotros la formación, el Papa nos lo ha dado las coordenadas, la formación le tiene que estar en mente, corazón y manos. Estar formando teóricos y teóricos y teóricos que en el café dicen cómo se va a resolver el mundo no sirve. Y de hecho hoy el joven no le gusta eso. El joven quiere aprender haciendo. Entonces, la formación que damos en la academia nuestra implica acción, significa encuentro con el pobre y en tu misma comuna, en tu mismo barrio, diseña un plan de intervención. Pero yo a lo que iba, no estamos incluso en la academia solamente para estar haciendo estos cursos de intervención y de formación. Lo que queremos en la academia, y que es lo que quiere la iglesia, es que nos metamos a la vida política. Nos quejamos de la calidad de la política en nuestros países, porque la política está en manos de corruptos, de mediocres o de ineptos. ¿Queremos mejorar la calidad de la política? Métete a la política. Y para eso no se tiene que estudiar ciencia política. La historia de la humanidad, tenemos grandes políticos que han sido de cualquier profesión, incluso gente que no ha estudiado profesiones. Pero ¿en qué se forma el auténtico político? En la cercanía del pueblo. Decía el Papa Francisco, le gusta decir que el pastor, el sacerdote, tiene que tener olor a oveja. El político tiene que tener olor a pueblo. Y eso no significa ser populista. En Chile, ustedes se acordarán hace 8 años, cuando fue el gran estallido social, que quemaron estaciones de trenes y de metros, que la gente estaba muy indignada. Hace 5 años, o 4 o 6 años. ¿Qué lo provocó? Lo provocó un político, tecnócrata, muy preparado, muy competente, el secretario de Comunicaciones, de Transporte, perdón, que anuncia en una rueda de prensa que se va a aumentar en 20 centavos de dólar el valor del metro. Y entonces cuando le dicen, oiga, pero ¿qué pasa con gente que no va a poder pagar el aumento? Y entonces él dice, muy fácil, se le ocurre un abogado y dice, bueno, el que no pueda pagar el aumento del metro en el horario punta, que se levante más temprano y que use el horario bache. Suena lógico, ¿no? Usa el metro antes de las 7 de la mañana, que es más barato. Pero como él no ha usado el metro, no sabe que la gente que usa el metro es porque se transborda 1 hora antes desde las cercanías, que tiene que tomar bus. O sea, ya la gente de por sí se levanta a las 5 de la mañana y le está pidiendo a las 4. Entonces, ¿qué generó? Generó un sentimiento de rabia, que los estudiantes salieron a las calles y eso se juntó con otras cosas y se desbordó. Necesitamos políticos que usen el sistema de transporte público.
Yo sé que probablemente aquí en Europa es distinto, pero en América es otra cosa. En América, el político usa un sistema de salud privado. Educa a sus hijos en colegios privados. No usa transporte público porque usa el auto. Entonces, ¿qué sensibilidad va a tener con los más pobres? Ni siquiera con los más pobres, con el pueblo, un político que vive en burbujas. No sé si tú te acuerdas del pacto de las catacumbas, que fue muy escandaloso, y yo les invito a que lo lean y lo relean ahora. Explícalo un poquito. El pacto de las catacumbas se hace durante el Concilio Vaticano II, un grupo de obispos latinoamericanos en las catacumbas de San Calixto se comprometen y firman un pacto que se resume muy sencillo. Dice algo así como: los obispos vamos a renunciar a los privilegios, vamos a vivir en las casas que vive la gente, vamos a usar el transporte que usa la gente, vamos a vivir cerca de la gente, vamos a renunciar privilegios de que nos llamen de determinadas formas. Eso es el pacto de las catacumbas, que fue etiquetado como teología de la liberación, izquierdista. Yo les invito a que se metan a Google, lo lean textual, y es el Papa Francisco. Sí, claro. El Papa Francisco que no usó limusina. El Papa Francisco que dice: me quiero subir con mi maletín porque cuando yo me voy en el avión me subía con el maletín. El Papa Francisco que dice en las primeras audiencias: renunció a todos los ornamentos así extraordinarios porque quiero ser alguien como ustedes. Bueno, yo pienso que necesitamos un pacto de las catacumbas de los políticos. O sea, un pacto que hiciera una nueva clase política a que cuando se van en el avión, en lugar de usar el salón VIP, use la sala de espera como la demás gente. Que cuando va a un evento público, en lugar de que tenga el acceso preferente, haga la fila con los demás. Esas no son políticas públicas, pero ese es un cambio de cultura. Cuando tengamos una clase política que respire pueblo, la gente va a confiar en ellos. Y por otro lado va a tener mayor sintonía con la gente. Eso es parte de lo que necesitamos. Pero volviendo al tema original, en la academia tenemos un gran sueño. Queremos celebrar los 500 años de Guadalupe en el 2031 y en el 2033 los 2000 años de la redención. ¿Y cómo queremos celebrarlo? Con una nueva calidad de la política. ¿Y eso cómo se va a lograr? Con una nueva generación de cristianos que se metan en la vida pública. Y yo quiero aprovechar este espacio, Luis, y a los que van a estar viendo este video después, a que se atrevan a involucrarse en los asuntos de su vida comunitaria. Luego decimos política y nos asustamos. Es que estoy pensando en que voy a ser diputado. No. Hacer política es cuando te preocupas de lo que acontece en tu barrio y estás dispuesto a levantar la mano y decir: ¿quién se puede hacer cargo como vocero de los vecinos? Y nadie levanta la mano tú y te empieces a preocupar por la vida comunitaria. Soñemos con una nueva generación de cristianos que redignifique la vida de nuestros pueblos para celebrar 2000 años de la redención y 500 años de María de Guadalupe, ganando el corazón del pueblo. A la iglesia nosotros estamos a puertas de las elecciones en México el próximo año. A la iglesia no le quita el sueño quién va a ser el próximo presidente de México. ¿De qué sirve tener un presidente que se dice católico, incluso puede hasta usar el rosario en los mítines, que persigue a los migrantes, que divide a todo en buenos y malos, que no se preocupa por los más pobres, que sigue generando privilegios a una minoría, que legaliza el aborto, que ideologiza la educación de los niños? A nosotros lo que nos interesa como iglesia es ganar el corazón del pueblo, que es la cultura. Da lo mismo que una legislatura apruebe el aborto, para ponerlo en simplismo, si el pueblo no usa esa ley, porque el pueblo reconoce que la vida es sagrada. De nada, no nos quita el sueño las leyes, o sea, las leyes son importantes, pero lo más importante es la cultura, que es de la cual muchas veces emanan las leyes. Nosotros en América Latina tenemos un problema gravísimo con el narcotráfico, con la delincuencia organizada. Acaban de matar a un candidato presidencial en el Ecuador.
necesitamos recuperar y poner en el centro el valor de la vida humana, que no es solamente la del niño por nacer, sino la del político o la del hombre de derecha, el hombre de izquierda, que en América Latina hoy tenemos adolescentes que matan a otros. El sicariato, en el fondo el problema es que la vida es un valor que depende, ¿no? Podemos prescindir de él. Ese es el que tenemos que poner en el centro, y para eso necesitamos que los cristianos nos metamos al espacio público. No tengan todavía. Políticos novedosos, nuevos, por tanto, sentarse a cantar. Quería que fuera mi esposa, estaba ahí buscando una mujer. Y entonces está hablando de hecho. Que expresen sin expresar el mismo concepto, la misma. Le acompaña y le guía, de modo Interesa de la realidad para usarla para poder vender el producto. Y a ti te facture todos los días. Eso es un negocio, por ejemplo. Y te lo digo porque... No sé si es válido. Y entonces le dice a los obispos en la reunión. Es el abrazo de padre, es el abrazo de mensajeros. Entonces muchas veces la pasión de verdad, el vacío. Sé y toda enfermedad, en su nombre vas a morir, en nuestro Señor, con el todo. De mi persona nunca había tocado y alguna vez pedí más, pero realmente es un sincero. Yo, mi esposa manejaba bastante bien. Y no es que estamos hablando aquí con la iglesia